A este punto de la historia es imposible que no conozcas a iShowSpeed. Quieras o no, te habrá salido alguna vez algún video suyo haciendo locuras como esta. Sin embargo, detrás de toda la fama y logros conseguidos por Speed, existe un pasado terrible. Un niño que al poco tiempo de nacer tuvo que vivir el lamentable divorcio de sus padres con incluso demandas por su custodia, siendo echado de su casa por su propia madre con tan solo 14 años, siendo víctima de acoso, racismo y burlas de todo tipo y estando a punto de tirar la toalla y abandonarlo todo. iShowSpeed puede parecer muy duro dentro del personaje y las cámaras. Es común verlo sonriendo y despreocupado. Sería fácil pensar de que la fama tocó su puerta de la noche a la mañana. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Darren Jason fue un niño nacido en Ohio, Estados Unidos, el 21 de enero del 2005. En cuanto a sus padres, como te había comentado al inicio, no tenían la mejor relación de todas. Para ser precisos, se llevaban bastante mal desde mucho antes, y el nacimiento de Speed solo fue la gota que colmó el vaso para que terminaran en un divorcio. Fue tan mal la forma en la que se divorciaron que incluso su madre le hizo un juicio al padre de Speed para quedarse con su custodia al poco tiempo de nacer. La batalla por la custodia la ganó la madre de Speed, pero ya verás más adelante que quizás fue lo peor que pudo haberle pasado. Por su parte, Speed no fue un niño muy diferente del promedio, ya que desde muy pequeño tenía los gustos de la mayoría de niños de esta época: ser un gamer profesional o ser futbolista, lo que salga primero. La madre de Speed, a pesar de haber ganado la custodia, no parecía estar muy contenta con su hijo, ya que la relación que Speed tenía con su madre no era la mejor de todas. Solían pelear bastante y para ambos convivir con el otro era un constante dolor de cabeza. Todo esto incrementaría más cuando con 12 años Speed decidió abrirse su primer canal de YouTube, en el cual comenzaría a subir gameplays de NBA y Fortnite con su rostro de fondo. El problema era de que su madre estaba totalmente en contra de que Speed perdiera su tiempo en esa tontería, y eso, sumado que Speed no estaba teniendo éxito en ese entonces, hacía ver como que su madre tenía parte de razón. Sin embargo, a pesar de no crecer en YouTube, Speed no se rindió, y siguió subiendo el mismo contenido de NBA durante más de un año. Si te vas a su canal podrás ver cientos de videos en los cuales son simplemente él jugando mientras comenta de fondo, pero sin conseguir visitas. Por algo se empezaba y Speed, al igual que cualquier otro, pensaba que esto iría mejorando con el tiempo. Sin embargo, su madre ya estaba harta de tener que decirle a Speed que dejara de estar ahí todo el día metido. Prácticamente todos los días discutían de lo mismo, Speed hablando solo en su cuarto, descuidando los estudios y sin conseguir ningún resultado. Fue tanta la negativa de su madre que decidió botar de su casa a su propio hijo con tan solo 14 años y mandarlo a vivir con su padre. Simplemente la madre de Speed ya no lo aguantaba más. Obviamente esto a Speed le chocó bastante. Imagínate, que tu propia madre te dé la espalda a tu más grande sueño, y no solo eso, sino que ya no quiera ni estar contigo. Además, Speed, al ver que no conseguía resultados, comenzó a pensar que quizás su madre sí tenía razón, que simplemente él no servía para esto. Por lo que después de un tiempo subiendo contenido, al ver que ni su familia lo apoyaba y la gente tampoco lo veía, decidió abandonar internet para siempre. Así pasó un largo tiempo en donde parecía que Speed ya no volvería a la creación de contenido, y comenzaría a trabajar ahora en su otro sueño que, como te dije al inicio, era ser deportista. Entrenaba casi a diario y poco a poco se fue olvidando el mal momento que había tenido que pasar. Sin embargo, para buena o mala suerte de Speed, justamente cuando parecía haber pasado página, llegó otro suceso que lo haría abandonar todo de nuevo para siempre. Nos remontamos al año 2020 y llega la pandemia que pondría el mundo de cabeza. Todos encerrados en nuestras casas, donde salir a la calle era exponerte a contagiarte de la enfermedad, no solo a ti sino poner en riesgo a tu propia familia. No había más deporte ni más juegos y la única salida al aburrimiento era internet. Aquí podías elegir dos caminos: o ser consumidor y ver videos en TikTok durante toda la cuarentena, o ser creador y aprovechar esta gran oportunidad. Debido a que Speed siempre tuvo esa espinita clavada de ser un creador reconocido, decidió intentarlo nuevamente. Esto después de que un amigo suyo que también hacía directos en Twitch lo convenciera de que ahora que estábamos todos en casa era el momento perfecto para volver a intentarlo, por lo que ahora un Speed mucho más motivado decidió intentarlo nuevamente, subiendo videos de NBA 2K y a su vez haciendo directos. La diferencia es que ahora Speed haría un cambio de chip, en donde si veías el Speed de hace unos años y lo comparabas con este, no tenían nada que ver. Ben, do you not get you are a fat piece of no, no. Yes. Nobody loves you. Yes. Nobody will never care about you. Speed is better than you.
Speed se dio cuenta de que cuando comenzaba a mostrar una personalidad más eufórica y enérgica en los directos, la gente lo veía más, los números subían y el cariño aumentaba, por lo que dándose cuenta de esto comenzó a cambiar su modo de comportarse en los directos. De hecho, en los comentarios de YouTube de sus videos, la gente solía comentar los minutos en donde Speed tenía estos momentos de enojo y recibían muchos me gusta. Obviamente Speed fue inteligente y se dio cuenta de que eso era lo que quería la gente, y decidió amoldar poco a poco su personalidad en cámaras para estar siempre en ese modo. Eso llevó a Speed incluso a hacer sus propios recopilatorios de momentos donde gritaba y se molestaba y subirlos a YouTube, teniendo muchas más visitas a comparación de sus videos normales. Viendo que la tendencia subía de esta manera, Speed decidió incorporar un nuevo formato de videos en donde apostaba dinero en un partido de NBA, siendo estos los primeros videos que explotaron de su canal, ya que ahora con una posible pérdida económica de por medio era más gracioso ver la reacción que tenía. A este punto Speed se mantenía en una media de unos 400 espectadores por directo, y estuvo así durante un buen tiempo hasta que llegó el tan icónico día que lo haría darse a conocer al mundo. El 30 de enero del 2021, Speed sería invitado a un torneo que se hizo de NBA de 1 vs 1. Haciendo una comparación para que me entiendas, era como los eventos que se hacen de streamers de Minecraft en habla hispana. Es bien sabido que en eventos de este tipo suelen ser los streamers más pequeños quienes tienen la oportunidad de darse a conocer si logran llegar lejos. Lo vimos en su momento con el Chocas en habla hispana y lo veríamos ahora con Speed, si es que hubiera llegado lejos, porque perdió. Pero el punto no es que perdió, sino cómo perdió, ya que en el momento que Speed fue eliminado del torneo tuvo esta reacción. En ese directo Speed pudo mantener una media de 1000 espectadores en simultáneo, 1000 personas viéndolo durante horas, y no era simplemente un personaje con ciertos momentos divertidos como muchos lo catalogaban en ese momento. Todo esto le dio la confianza a Speed para intentar más cosas, para entender que quizás el hecho de limitar su público a un solo juego no era la opción más inteligente, teniendo tanto potencial para crear contenido y quedarte en un nicho tan limitado como lo era el de NBA 2K, solo era ponerte techo a tus números, por lo que Speed, después de pensarlo bien, decidió expandir su contenido y empezó a subir videos respondiendo preguntas algo subidas de tono para su canal de YouTube. Todo esto hizo que poco a poco Speed fuera alcanzando un público aún mayor. Ya no hacía streams con 400 ni 1000 personas, sino que ahora duplicaba o incluso triplicaba en algunos casos estas cifras. Sin embargo, como ya es costumbre en Speed, cuando le estaba yendo tan bien y sus números estaban mejorando, lamentablemente lo hackearon. Su cuenta de juegos de NBA 2K, a la que tanto tiempo le había dedicado, estaba completamente perdida, porque sí, felizmente no le hackearon su canal de YouTube, sino que fue la cuenta de NBA. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el tiempo pasaba y Speed ya no era simplemente un creador de contenido de NBA, era un streamer con más de 8000 espectadores de media y 400.000 suscriptores en YouTube, con un personaje muy poco típico en internet y con el hambre de ser el mejor del mundo. Por lo que ahora, con una comunidad que lo seguía a todos lados, comenzó a probar juegos en donde él sabía que podía explotar su personaje, como juegos de terror muy conocidos como Five Nights at Freddy's, en los que salieron incontables clips de él asustándose que se harían virales en TikTok. Al final esto era lo que Speed buscaba. TikTok en ese momento era y sigue siendo una fuente primordial para darte a conocer. Los clips que la gente subía de Speed a TikTok tenían decenas de millones de visitas. Si eras de Estados Unidos era imposible que no hayas visto la cara de Speed en tu página de inicio. De estas millones de personas, miles de ellas pasaban de TikTok a su canal de YouTube, subiendo de 400, 500, 600 mil a 1 millón de suscriptores a una velocidad nunca antes vista en internet. Su madre, a la que hicimos mención al inicio del video, se dio cuenta de que su hijo le estaba yendo tan bien y le pidió por favor que vuelva a casa de nuevo. Siendo sinceros, contado de esta manera, puede parecer que la madre de Speed simplemente lo llamó cuando le convenía a ella, y puede ser que esto sea verdad. De hecho, lo contradictorio de todo esto es que una vez Speed aceptó volver con su madre, esta seguía estando en contra de su trabajo. Esto se pudo ver claramente ya que en múltiples ocasiones se escuchaba como en pleno directo la madre de Speed lo hacía de menos cuando este le contaba los logros que él conseguía. Sin ir más lejos, cuando Speed llegó a 600.000 suscriptores, esto fue lo que le dijo su madre. Hell no, hell no. 600, 600K, 600K. Mom, come on. I don't give a fuck. Alright, okay, alright. I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. Damn. Mommy popping up and shit.
Es muy triste que su propia madre reaccione de esa manera, y más aún cuando fue ella la que le había pedido que vuelva a casa. Entre la comunidad de Speed es muy común que comparen todo el tiempo a su madre con la de Kai Cenat, ya que es literalmente la contraposición de la madre de Speed. Hello? Congratulations, son. Thank you. You're number one. I was sleeping and kept hearing my notifications. And when I looked, you was like, and it counted, and like, I'm so happy for you, baby. You worked so hard. And you deserve Yes, sir. this so much. Babe, I'm so proud of you. You're number one. And you my son. And I'm so happy to be your mom. And I just want to let the world know that you've been working hard like this for a long time. Por un lado tenemos a una madre que felicita entre lágrimas a su hijo diciéndole lo orgullosa que está de él, y por otro lado tenemos esto. Sin embargo, como ya sabrás, el ser conocido en internet no siempre es color de rosas, y más al nivel que estaba creciendo Speed. Mientras más gente te conoce y se encariña contigo, también habrá gente que te odie y quiera hacerte daño, y justamente fue esto lo que le pasó a Speed, ya que a principios de julio de 2021 Speed filtraría su IP en directo por equivocación, lo que provocó que un grupo de hackers que no tenían mejor cosa que hacer que molestar el trabajo de una persona que no está haciendo daño a nadie, comenzaron a hacer ataques a la red de Speed para saturarla y hacer que sea inaccesible. Esto lamentablemente hizo que Speed no pudiera transmitir por un buen tiempo. Hizo hasta videos al respecto contando que era imposible. Su conexión estaba totalmente inaccesible y la compañía no podía dar con una solución. Afortunadamente, después de 2 largos meses se le hicieron un cambio de IP. Sinceramente no sé cómo fue que tardaron tanto tiempo en que la compañía pudiera solucionarlo, pero para suerte de Speed la conexión volvió en el momento perfecto, ya que su carrera estaba a punto de despegar una vez más gracias a que un clip suyo llegó a la persona correcta. Aiden Rose era el streamer más conocido de NBA en su momento, y fue de los que dejó el juego cuando este dejó de interesarle a la gente. Seguramente lo reconoces por este clip de Coscu que se hizo muy viral hace unas semanas. You are wrong with all those things. What? You are so wrong. You think that America is your country. It is. But you are on America. You're part of America. No, we are, man. North America, South America, No, Central America. Central America, Yeah. Mexico. We're in the Central United America. States of America. Yeah. Yeah, the United States of America. Well, this is America. You are in America. Yeah, I am in But America. you're not the whole America. Yes, you are. You're not. I know that you love your country, and that's cool, but you're not. Este tipo Aiden estaba totalmente impresionado con el crecimiento de Speed y decidió invitarlo públicamente a su casa en Los Ángeles. Esto para Speed era una oportunidad de oro. Quizás Aiden no sea tan conocido en habla hispana, pero en Estados Unidos este hombre es una figura muy importante de la creación de contenido. Lo malo de esto era que en ese momento Speed tenía tan solamente 16 años. Vivía con su madre y obviamente no podía simplemente aceptar sin antes pedir permiso. Aquel día Speed llamó a su madre en pleno directo y estas fueron sus palabras. A Speed poco le importó esto y decidió ir igualmente a pesar de que su madre no estuviera de acuerdo. Una vez allí con Aiden hicieron un stream juntos donde mucha gente nueva conocería a Speed, y donde al parecer Speed haría un cambio de mentalidad, ya que cuando regresó a casa su contenido comenzó a cambiar bastante. Pasó de simplemente jugar y reaccionar a videos a invitar a chicas a su casa y fingir que tenía intereses en ellas. Era como una especie de reality show de citas donde mantenía a la gente mirando a la expectativa de si entre ellos podría o no pasar algo. En ese tiempo Speed sacó también videos musicales que explotaron en Estados Unidos. Lo más común cuando un creador de contenido saca un tema es que tenga buenas visitas porque el creador es famoso, pero después se estanca en una cifra. Sin embargo, esta regla con Speed no se estaba cumpliendo, siendo estas canciones los videos más vistos de todo su canal con más de 200 millones de reproducciones, cifras con las que tranquilamente podría vivir si así lo quisiera. Aquí incorporó a sus streams el tan famoso BlueStacks, un emulador que te permite tener un celular virtual en tu propia computadora. Ben? Ben, do you support Black Lives Matter? Yes. Do you support LGBTQ? Este tipo de clips se explotaron en viralidad, no solo en Estados Unidos, sino incluso rompiendo la barrera del idioma y llegando hasta habla hispana. Speed estaba siendo cada vez más conocido en todo el mundo. Sin embargo, como todo lo bueno, también tiene su parte mala. Y es que el que Speed tenga este comportamiento tan hiperactivo y que no le importa nada, hizo que en algunas ocasiones esto le jugara en contra, teniendo funas gigantescas, siendo baneado de internet por mostrar contenido explícito, burlándose muchas veces de temas sensibles como lo son la violación e incluso estafas de NFTs que
se presumen que él estaba enterado de todo y quiso engañar a su propia audiencia. La primera de estas ocurrió en un directo de Twitch, en donde Speed estaba en una cita virtual que había organizado Aiden. En un momento de la cita, Speed le pregunta a Ashley si tendría hijos con él si Speed fuera el último hombre que quedaría en la Tierra. Ella responde que no porque eso le daría mucho asco. Respuesta que Speed parece que no le gustó para nada y respondió de esta manera. I got a psychological question, okay? Say if we're the last two people on Earth and we had to reproduce to make the world continue. Would you reproduce them? No, because that means our kids will have to intertwine and then their kids, no. Who's gonna stop me? I will. Who's gonna stop me? I will. If we're the last two people on Earth, who gonna stop me? Básicamente Speed insinuaba que en ese caso hipotético, por más de que ella no quisiera, él lo haría igualmente, cosa que conlleva una violación. Speed se puso a gritar e insultarla y se podía ver que la situación había pasado de ser graciosa a ser incómoda y turbia. Incluso el propio Speed se dio cuenta de que esto no le estaba gustando a Ashley y pidió disculpas y se fue de la llamada. Si esto hubiera acabado aquí, quizás la funa no hubiera escalado a tanto, ya que Speed habría reconocido su error y que parte de su personaje pensó que esto era gracioso. Sin embargo, minutos después, antes de que Aiden cierre directo, Speed se metió a la llamada otra vez y comenzó a gritar y insultarla diciendo cosas aún peores. Obviamente a la gente no le gustó para nada este comportamiento de Speed. Parecía que en su mente el hacer esto sería gracioso, pero hay que saber dónde poner el límite. El caso se hizo tan grande que el propio Twitch tomó medidas en el asunto y lo baneó indefinidamente de la plataforma. Lo sorprendente es que en ese momento todo el mundo hablaba de lo que había pasado con Speed, pero al pasar un par de días la gente ya ni mencionaba el tema. Speed subía cosas con normalidad y parecía que nada había pasado. Era como si de alguna forma el tipo fuera infunable. Ahora no podía hacer directos en Twitch por un tiempo, pero eso era todo. Speed seguía creciendo a pasos agigantados y parecía que hiciera lo que hiciera no lo fundarían del todo, ya que se escudarían que todo esto era parte de su personaje. Sin embargo, esto le pasó factura meses después, cuando en julio del 2022 hizo un directo por la independencia de Estados Unidos, en donde Speed trajo fuegos artificiales a su casa y por alguna razón pensó que sería buena idea prenderlos todos en su cama. En ese momento pareció estar asustado de verdad. Ahí Speed vivía con su madre y junto a ella llamaron a los bomberos y por suerte no pasó a mayores. Pero aquí ya no estamos hablando de cualquier cosa. Esto podría fácilmente haber terminado en un incendio. Sin embargo, esta no fue ni la única ni la peor controversia en la que Speed se vio involucrado, ya que el 6 de abril de ese mismo año, Jay Lucky, un famoso caster de Estados Unidos, subió un clip a Twitter en el que Speed estaba insultando a una chica en Valorant, diciéndole cosas así como que no tendría que estar jugando y que se vaya a lavar los platos, pero de un modo mucho más agresivo. Este tweet tuvo más de 160.000 me gustas y escaló tanto que Riot Games expulsó y prohibió a Speed a jugar cualquiera de sus juegos para siempre. Speed salió a pedir perdón diciendo que en ese momento no estaba bien mentalmente, ya que estaba recibiendo donaciones en su stream de gente burlándose de su tía que había fallecido. Como puedes ver, la comunidad de Speed es de todo menos tranquila, ya que se ve muchas veces comportamientos racistas y comentarios que en cualquier otro streamer serían preocupantes, pero al ser Speed se lo tiene de cierta forma normalizado. A este punto de la historia todavía no existía el meme de Speed con Cristiano Ronaldo. Se sabía que Speed lo tenía como ídolo, pero no era algo fuera de lo normal como en cualquier persona. Entonces, ¿cómo fue que comenzó toda esta historia de Speed con Cristiano? Pues aunque no lo creas, todo esto comenzó con una simple donación de $1.79. En un stream de Fortnite de Speed como cualquier otro, un seguidor le donaría $1.79 preguntando a Speed qué país apoyaría en esta Copa del Mundo. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. Esa simple donación daría comienzo al meme más grande de toda su carrera. A partir del momento de la donación, el Reddit de Speed se llenaría de memes en donde sus seguidores lo molestaban poniendo cosas de Messi y riéndose de él. Fue tanto el ruido de todo esto que el propio hijo de Cristiano llamó a Speed en pleno directo. Fue tanto así el tema que Speed incluso llegó a hacer una canción en su canal dedicada exclusivamente hacia Cristiano. Fue esta gran base de fanáticos del fútbol que impulsó que la carrera de Speed creciera aún más rápido que antes, llegando a los 10 millones de suscriptores al poco tiempo después de haber llegado al millón. Sin embargo, Speed sería baneado de YouTube al poco tiempo, ya que se le ocurrió jugar en directo un mod de Minecraft llamado Jenny's Mod. Algunos sabrán de qué trata, pero básicamente es un mod no por de Minecraft. Speed tenía claro que eso era baneable, pero también sabía que era viral, así que lo que hizo fue mostrar solo algunas partes de ese mod y en los momentos en donde fuera muy explícito mostrar solamente su cara reaccionando. Era muy arriesgado, pero ya sabemos cómo es Speed. Cuestión de que esto obviamente no salió nada bien y por
Por error, Speed mostró por un segundo una escena que no pudo poner en pantalla por obvias razones, lo que ocasionó que Speed al darse cuenta se asustara y cerró directo sin decir ninguna sola palabra. Obviamente YouTube detectó esto al instante y le clavaron un strike, por lo que no podía subir ningún tipo de contenido ni transmitir en directo por más de una semana. A Speed parece que no le gustó esto y se quejó en un tweet etiquetando a YouTube para que hagan algo. Obviamente fue completamente ignorado porque la petición no tenía sentido. De hecho, me parece que tuvo bastante suerte de que no haya pasado a mayores. Sin embargo, lo que sí pasó a mayores fue el día que le cayó la SWAT a su propia casa y fue detenido por pensar de que estaba a punto de atentar con su propia familia. Todo esto pasó en agosto del 2022 cuando un seguidor, entre comillas, de Speed hizo un llamado a la SWAT de Estados Unidos, diciendo que Speed era un hombre altamente peligroso que estaba a punto de atentar contra su propia familia. Todo esto mientras Speed estaba en directo. Este tipo de situaciones son sumamente peligrosas porque cualquier movimiento en falso puede tomarse como resistencia y puede acabar en tragedia. Durante ese momento, Speed repitió incontables veces de que esto era una broma pesada de alguien y que él era un streamer conocido y que no quería matar a nadie, pero nadie le hacía caso. Felizmente lo escucharon después de un rato insistiendo y esto no pasó a mayores. Sin embargo, cuando Speed sí perdió gran parte de la confianza de la gente fue cuando conoció a su más grande ídolo en persona. Fuera de toda la joda que se hizo, ese stream fue verdaderamente serio y polémico, ya que ese directo fue patrocinado por Paradox, una compañía de criptomonedas que estaba promocionando sus juegos de NFTs. Speed estaba haciendo una colaboración con ellos y la gente se lo tomó bastante mal, ya que es bien sabido que estas cosas son bastante turbias y en su mayoría son estafas. Incluso en una parte del directo se ve como Speed le baja el volumen a su micrófono porque la compañía le dijo que lo silenciara, donde en ese momento se puede escuchar claramente si subes todo el volumen que Speed dice algo así como que ya no sabe qué decirle a su audiencia. Debido a esto, la gente se armó en bandos, en los que unos decían que Speed no sabía a profundidad sobre este proyecto y que también lo engañaron a él, y otros que decían que cómo va a ser posible que Speed no sepa con quiénes está trabajando, que en realidad es una mala persona como todos y que no le importa estafar a sus seguidores. Pero como te he dicho 1000 veces ya en este video, parece que este hombre es infunable, ya que después de esto siguió haciendo streams con completa normalidad. Después de todo esto llegaría el tan famoso Peak de Speed, ya que en esa época había comenzado el Mundial de Fútbol donde Speed tuvo la idea de ir a los partidos y hacer directos grabando su reacción en vivo. Todos estaban esperando el momento en el que Speed pudiera por fin conocer a Cristiano. Speed iría también a ver los cuartos de final de Portugal-Marruecos, donde lamentablemente le tocó vivir en primera persona la eliminación de su más grande ídolo en su última Copa del Mundo. La gente pensaba que ahora Speed simplemente ya no iría a ver los partidos, ya que su más grande razón para hacerlos no estaba. Pero Speed dijo que quería ver con sus propios ojos cómo Messi quedaba eliminado del Mundial como un acto de venganza. Para mala suerte de Speed le tocó ver en carne propia y con 300.000 personas en directo cómo Messi levantaba la Copa del Mundo. En ese momento Speed tenía debajo de la camiseta de Francia una de Argentina, así que le tocó usarla cuando tocaron el pitazo final. Sin embargo, no todo sería malo para Speed, ya que en junio de ese año se cumpliría su más grande sueño, el momento tan icónico donde por fin conoció a Cristiano Ronaldo. Todo esto pasó ya que Rui Costa, un exfutbolista portugués, le hizo el favor a Speed de después de un partido de Portugal llevarlo al garaje donde salen todos los jugadores, donde Cristiano, que ya había escuchado hablar sobre Speed, decidió bajarse a saludarlo y cumplirle el sueño. Aquel video con Cristiano se viralizó en todos los idiomas. El TikTok donde lo conoce tiene más de 150 millones de visitas y es el video con el que yo también lo conocí. En ese momento no sabía ni quién era, pero el hecho de ver cómo una persona estaba tan feliz por conocer a alguien que admiraba tanto me hizo ponerme feliz a mí también. Así que comencé a seguirlo más de cerca. Tenemos muchos casos de famosos de habla inglesa que pegan el boom mediático pero solamente dentro de su país. Sin embargo, le preguntas a un joven de Holanda, por ejemplo, si conoce a Speed y te va a decir que sí. Y eso es algo que al menos yo solamente lo he visto en MrBeast. Speed estuvo últimamente viajando por toda Europa, donde en cada país que iba era recibido por mucha gente que lo conocía. Aunque que lo conozcan no significa que lo quieran, ya que sin ir más lejos, hace poco estuve en una tienda de Turquía donde se juntó mucha gente esperándolo a la salida. Speed en ese momento tuvo una lesión en el pie por lo que tuvieron que sacarlo cargando, y en el momento en el que salía, la gente comenzó a jalarlo y a patearlo e incluso uno le arrancó parte del cabello. Speed dijo segundos después de que fue la situación más aterradora
aterradora que pasó en toda su vida, y que hubo un momento en el que no podía ni siquiera respirar. Encima el mechón de cabello que le sacaron lo pusieron a la venta en internet por $1,600. Actualmente Speed sigue viajando por todo el mundo y haciendo locuras como saltar un auto a toda velocidad o hasta 2. Tiene tan solo 19 años y es sin ninguna duda la persona con más potencial que hay ahora mismo en internet. A pesar de las dificultades que pasó de chico, supo superar esos malos momentos en donde hasta su familia le dio la espalda. Si Speed le hubiera hecho caso a su madre, yo no estaría haciendo este video, tú no estarías viéndolo y él no sería millonario ni famoso. No te digo que no sigas los consejos de tus padres o de la gente que te ama. En su mayoría ellos siempre querrán lo mejor para ti. Pero en esos consejos, en esas opiniones, también tienes que tomar en cuenta lo que tú quieres, porque es tu vida. Al menos yo tengo la mentalidad de que si llego a vivir hasta abuelito, lo peor que me podría pasar es pensar que me arrepiento de no haber hecho algo. Obviamente siendo realistas, tampoco dejes los estudios o un futuro seguro por cualquier cosa, ya me entiendes. En fin gente, espero les haya gustado mucho este camino por la historia de Speed. Tenía el guión hecho tiempo atrás, pero no encontraba el momento para grabarlo. La mayoría solo suele contar la parte bonita de estas historias, pero esas partes son la que sabe todo el mundo. Lo bonito de esto es ver cómo una persona que todo el mundo ve hacia arriba también estuvo en lo más bajo. Quiero hacer una mención a Shani, un canal estadounidense del cual me apoyé mucho para hacer este video porque conseguir información sobre Speed siendo de un idioma diferente se me complicaba bastante. También otros canales que me sirvieron de guía donde puedo encontrar clips y cosas que dejo todo en la descripción. Si te gustó el video puedes apoyar al canal haciéndote miembro como estas personitas de aquí. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima.